Anatoly Slivko, el educador asesino serial. Anatoly Yemelyanovich Slivko nació el 28 de diciembre de 1938 en la ciudad de Izerbash, ubicada en la República Socialista Soviética Autónoma de Dagestán, en la antigua Unión Soviética. Era el hijo mayor de una familia pobre que vivía en condiciones extremadamente precarias. El contexto histórico de su nacimiento estaba marcado por el hambre devastadora que asolaba Ucrania y las regiones vecinas, resultado directo de la colectivización forzada de la agricultura implementada por Joseph Stalin. Dagestán no era inmune a esta catástrofe humanitaria, y la familia de Slivko sufrió profundamente con la escasez de alimentos y recursos básicos. La infancia de Anatoly estuvo marcada por la inestabilidad y el sufrimiento. Sus padres mantenían una relación extremadamente turbulenta, con discusiones frecuentes que creaban un ambiente doméstico tenso y hostil. Su padre era alcohólico, lo que agravaba aún más la situación familiar. Anatoly era un niño inteligente, pero constantemente enfermo, sufriendo de insomnio crónico y diversas enfermedades infantiles. Se convertiría en un solitario clásico, aislándose de otros niños y desarrollando una personalidad introspectiva. Más tarde, él mismo describiría su infancia como un período marcado por inestabilidad, hambre, guerra y pobreza absoluta. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética fue obligada a entrar en el conflicto, el padre de Slivko fue inmediatamente reclutado para servir en el Ejército Rojo. El propio Anatoly presenció diversas atrocidades cometidas por las fuerzas nazis tras la invasión de la Unión Soviética. En 1943, su propia casa fue invadida, dejando marcas profundas en la psique del niño. Una de las memorias más traumáticas de su infancia ocurrió cuando él, junto con otros 4 niños, buscó refugio en un cementerio para escapar de los bombardeos alemanes. Los otros niños, repelidos por la apariencia demacrada y enfermiza de Anatoly, lo empujaron a un lado. Mientras se encogía en el suelo, observó los restos mutilados de una mujer y un caballo esparcidos por una calle cercana, una imagen que quedaría grabada en su memoria para siempre. Durante la adolescencia, el desempeño académico de Slivko fue mediocre. Aunque era inteligente, su falta de compromiso con los estudios y su tendencia a quedarse soñando despierto durante las clases resultaron en calificaciones apenas promedio. Cuando alcanzó la pubertad, Anatoly descubrió que era homosexual y también que sufría de disfunción eréctil. Ambos descubrimientos lo avergonzaron profundamente y mantuvo su sexualidad y su condición sexual en secreto absoluto de su familia y de los pocos amigos cercanos que tenía. En un esfuerzo por escapar de sus orígenes humildes y construir una vida mejor, Slivko se postuló para una beca de estudios en la prestigiosa Universidad Estatal de Moscú poco después de su graduación de la escuela en 1956. Sin embargo, reprobó el examen de admisión, cerrando esta puerta de oportunidad. Poco después inició su servicio militar obligatorio y fue destacado al lejano oriente ruso. Durante el servicio militar, Anatoly era frecuentemente objeto de burlas y ridículo por parte de sus camaradas, quienes ridiculizaban su personalidad tímida y sumisa. Sus superiores llegaron a la conclusión de que Slivko era incompatible con la vida militar. Fue dado de baja del ejército soviético oficialmente debido a problemas de salud en 1960, antes incluso de completar su servicio obligatorio. En 1961, Slivko se mudó de Izerbash a la región de Stavropol Krai, donde consiguió empleo como ingeniero de telefonía. Su hermana menor posteriormente se mudó a la misma ciudad, consiguiendo trabajo en una fábrica local. A finales de 1962, preocupada por el estilo de vida introvertido de su hermano y su completa falta de interacción con mujeres, la hermana de Slivko lo presentó a una joven compañera de trabajo llamada Lyudmila. Los dos comenzaron a salir y se casaron en una ceremonia modesta en el verano de 1963. Poco después del matrimonio, la pareja se mudó a la ciudad de Nevinomysk, donde rápidamente establecieron reputaciones como miembros íntegros y respetables de la comunidad. Según el propio Slivko admitiría más tarde, aunque se preocupaba por su esposa,
Su sexualidad oscurecía cualquier atracción física por ella, y su disfunción eréctil limitaba las relaciones sexuales a breves episodios que él describiría como momentos de cópula rápida y humillante. En una ocasión, buscó ayuda médica para superar su incapacidad de mantener una erección en presencia de una mujer. Sin embargo, la visión de una joven enfermera riendo discretamente de su situación lo llevó a nunca más buscar cualquier tipo de asesoramiento profesional sobre el tema. Anatoly admitiría a los investigadores que él y Lyudmila no tuvieron relaciones sexuales más de 10 veces a lo largo de su relación de 17 años, y nunca más después del nacimiento de su segundo hijo. El evento que cambiaría la vida de Anatoly Slivko para siempre ocurrió también en 1961. Presenció un accidente de tránsito, en el cual un motociclista ebrio se desvió hacia una acera y golpeó violentamente a un grupo de peatones. Un chico adolescente que usaba el uniforme de los jóvenes pioneros resultó fatalmente herido en el impacto. Por razones que Slivko insistiría que nunca pudo explicar completamente, esta escena lo excitó sexualmente de forma abrumadora, desencadenando un orgasmo poderoso. Recordaría vívidamente los detalles del accidente. El chico tuvo convulsiones en sus estertores de muerte, mientras el olor a gasolina y humo impregnaba el aire. Aquel chico parecía tan indefenso, especialmente en su uniforme. Eso le recordaba cómo él mismo se sentía por dentro tras una infancia de dolor y sufrimiento. Cada vez que el chico gritaba en agonía, Slivko se excitaba más. En el momento de la muerte del chico, se volvió ajeno a todos los demás, excepto a aquella víctima. Después de alcanzar el orgasmo, Anatoly caminó aproximadamente 20 metros hasta una parada de autobús cercana, donde se sentó y continuó mirando fijamente al adolescente fallecido, que permanecía inmovilizado bajo la motocicleta mientras los servicios de emergencia llegaban al lugar. Según él mismo describiría, sintió excitación, euforia y una sensación de poder al sentarse y contemplar el sufrimiento que el adolescente había soportado antes de su muerte. Slivko describiría más tarde el momento en que presenció ese accidente de tránsito como uno de los momentos más importantes de su vida. Antes de presenciar el accidente, había reprimido su sexualidad. Después de presenciar el accidente, desarrolló un deseo abrumador de involucrarse en relaciones sexuales con muchachos. Además, la visión de la sangre en los zapatos del adolescente agravó aún más un fetiche por zapatos que ya había comenzado a desarrollar y comenzó a incorporar calzado masculino en sus fantasías masturbatorias. Pocos meses después de presenciar el accidente de tránsito, en 1961, Slivko fundó un club juvenil en Nevinomisk. Aparentemente, el club fue creado para alentar a los chicos locales a participar en las actividades de los jóvenes pioneros, una organización juvenil soviética. Sin embargo, Slivko pronto comenzó a usar el club como medio para hacer amistad con los chicos y desarrollar métodos para ganar su confianza. Este primer club fue destruido en un incendio provocado aproximadamente un año después de su fundación. Supuestamente, el autor del crimen era uno de los chicos que frecuentaban el club y a quien Slivko había maltratado o molestado. No se presentaron cargos criminales contra Anatoly en ese momento. Poco después del incendio, Slivko fundó un nuevo club que llamó Chergid. Este club juvenil quedaba a 5 kilómetros de su casa. Las actividades del club juvenil de Slivko no despertaban ningún tipo de sospecha en la comunidad. Por el contrario, los padres de los chicos que frecuentaban el club regularmente lo elogiaban por dedicar atención a sus hijos y mantenerlos alejados de problemas. Slivko llevaba regularmente a sus jóvenes pupilos en expediciones de senderismo y escalada, con las expediciones frecuentemente durando varios días consecutivos. Artículos relacionados con las actividades del club aparecían frecuentemente en periódicos locales y programas de radio. Anatoly también concedió varias entrevistas a emisoras de televisión locales e incluso recibió elogios formales de autoridades del Partido Comunista por sus esfuerzos continuos para educar, entretener y nutrir moralmente a la juventud de Nevinomisk. En 1977 fue elegido diputado del Consejo Municipal y recibió el título honorífico de profesor honorario de la Unión Soviética.
Detrás de esta respetable fachada pública, Slivko había desarrollado una rutina macabra. En junio de 1963, creó un método por el cual podía revivir físicamente las fantasías eróticas desencadenadas por el accidente de tránsito que presenció en 1961. Una o dos veces al año, formaría una amistad cercana con un chico en el club de jóvenes, normalmente con edad entre 11 y 15 años, pero nunca mayor de 17. El chico elegido sería bajo para su edad y usaría un uniforme de los jóvenes pioneros, así como el chico que Slivko vio morir en el accidente. Anatoly ganaría la confianza del chico y le contaría sobre un experimento que conocía, que involucraba un ahorcamiento controlado para estirar la columna vertebral y promover el crecimiento. Le diría al chico que sería necesario recrear la escena de un guerrillero siendo ejecutado por soldados nazis para una película que estaba produciendo para el club de jóvenes. Slivko filmaría el ahorcamiento y después de eso, el chico tenía la certeza de que sería reanimado de su estado de inconsciencia. Antes de que cada chico realizara este supuesto experimento, Slivko ensayaba inofensivamente la escena del ahorcamiento con su víctima pretendida para ganar aún más su confianza. Luego compraba un nuevo uniforme para que la víctima lo usara y encerraba cuidadosamente sus zapatos antes de escenificar el ahorcamiento real. Además, para evitar que la víctima vomitara durante el proceso, el chico era obligado a no comer durante varias horas antes del experimento. Una vez que el niño era anestesiado por inhalación de éter, había colocado la cuerda alrededor de su propio cuello y estaba completamente inconsciente. Slivko lo desnudaba completamente, acariciaba y manoseaba su cuerpo, arreglaba el cuerpo en posiciones sexualmente sugestivas y se masturbaba repetidamente, frecuentemente en los zapatos del niño. Todo este proceso era invariablemente filmado por Slivko en una de sus cámaras de 16 milímetros, y las grabaciones eran guardadas para alimentar sus fantasías eróticas posteriores. Para disipar cualquier preocupación de los padres respecto a la participación de sus hijos en estas películas caseras, los padres eran informados de que Slivko, conocido en la comunidad por haber creado varios documentales amateur con su cámara personal, filmaría estos videos en el escenario de su club. Aunque muchos de los chicos que Slivko inicialmente persuadió a participar en estas películas caseras fueron contenidos y ahorcados dentro o en las proximidades del Chergid, a mediados de la década de 1960, comenzó a persuadir a sus víctimas a participar en sus películas caseras en lugares cada vez más rurales y aislados, muchas veces sin el conocimiento de sus padres. A lo largo de 22 años, entre 1963 y 1985, Slivko persuadió a un total de 43 chicos a participar en este experimento artificial. En 36 casos, siguiendo su ritual establecido de fotografía, filmación y masturbación repetida, Slivko reanimó a estos chicos después de dejarlos inconscientes. Advertidos por Slivko al silencio absoluto, bajo amenazas veladas, estos individuos retomaron sus vidas sin saber exactamente qué había sucedido con ellos mientras estaban inconscientes. Muchos de ellos experimentaron episodios de amnesia temporal después del evento. Sin embargo, en 7 casos específicos, el comportamiento de Slivko se volvió extremadamente violento y letal. Una vez que estas víctimas estaban completamente inconscientes, desmembró extensivamente sus cuerpos, vertió gasolina en sus miembros y tronco y prendió fuego a los restos mortales, en un intento enfermizo de recordar el accidente de tránsito que había despertado su excitación inicial. Slivko normalmente guardaba los zapatos de la víctima como un recuerdo físico, así como todas las fotografías y películas que revelaba meticulosamente en un laboratorio casero que mantenía en secreto. Además, Anatoly registró minuciosamente los detalles de cada ahorcamiento, fatal o no, en diarios personales. Los zapatos, las fotografías y las películas servían como estímulos poderosos para las fantasías masturbatorias de Slivko durante meses o incluso años, hasta que sentía necesidad de estímulos más frescos y decidía matar nuevamente. El 2 de junio de 1964, Slivko mató a su primera víctima,
un fugitivo de 15 años llamado Nikolai Dobryshev. Slivko alegó que esta víctima en particular fue asesinada involuntariamente, pues no logró reanimar a Dobryshev después de completar su rutina de filmación, fotografía y masturbación. Sin embargo, más tarde admitiría en una entrevista con un psiquiatra que la muerte del adolescente desencadenó una sensación de excitación aún mayor dentro de él que sus ahorcamientos anteriores no fatales. La sensación de shock con la muerte de esta primera víctima llevó a Slivko a desmembrar el cuerpo del chico y desechar los restos mortales en el río Kuban. También destruyó la película y las fotografías que había tomado de esta víctima en particular, aunque guardó cuidadosamente los zapatos del chico. En mayo de 1965, Slivko hizo amistad con su segunda víctima, Alexei Kovalenko, en su club juvenil. Esta víctima fue asesinada intencionalmente, y esta vez Slivko retuvo todas las filmaciones e imágenes del ahorcamiento, abuso y mutilación. Kovalenko fue dado como desaparecido, aunque sus padres fueron informados por la policía de que su hijo probablemente era un fugitivo que había dejado la ciudad voluntariamente. Matar a aquellos niños se convirtió de cierta forma en un trabajo metódico para Slivko. Necesitaba mantener estas dos partes tan diversas de su personalidad completamente separadas, o una de ellas podría acabar con la otra, siempre que se aventuraba muy cerca de cruzar la línea entre la versión decente de sí mismo, un hombre de familia respetable, y la versión del psicópata enfermo y pervertido, era cuando se sentía más vulnerable y en riesgo de ser descubierto. 8 años después, el 14 de noviembre de 1973, Alexander Nesmelyanov, de 15 años, desapareció en Nevinomysk. Nesmelyanov era otro miembro activo del Chergid y se había vuelto amigo cercano de Slivko recientemente antes de su desaparición. Anatoly participó activamente en la búsqueda de Nesmelyanov en las semanas siguientes a su asesinato, imprimiendo carteles de persona desaparecida y movilizando búsquedas terrestres que, según él mismo cuidadosamente planificó, no cubrían el lugar real donde había cometido el asesinato y enterrado el cuerpo. 2 años después, el 11 de mayo de 1975, otro miembro del club juvenil de Slivko, Andrei Pogasyan, de apenas 11 años, también desapareció. El niño fue visto por última vez por un vecino, quien informó a la policía que Pogasyan le había dicho que participaría en una película en el bosque, aunque el niño no mencionó a Slivko específicamente por nombre. La madre de Pogasyan informó a los investigadores que Slivko había filmado anteriormente una película partidaria en un bosque cercano, en la cual su hijo ya había participado. Sin embargo, como la policía ya sabía que Slivko había ganado premios y reconocimiento oficial por otras películas más inocuas que produjo, fue eliminado como sospechoso después de un breve interrogatorio en el cual admitió que el niño era miembro de su club juvenil, pero negó vehementemente cualquier participación en su desaparición. En 1980, Slivko mató a su quinta víctima, Sergei Fatniev, de 13 años. También era un miembro activo del Chergid, y para la época en que Slivko cometió este asesinato, su sadismo y lujuria habían aumentado a tal punto que reorganizó específicamente el cuerpo desmembrado y los zapatos de su víctima frente a su cámara para crear material que alimentaría futuras fantasías masturbatorias. Sus entradas de diario registrando el asesinato de Fatniev, el desmembramiento y la quema de su cuerpo, y ropas también indican claramente su completa falta de repulsión y vergüenza por sus acciones. La sexta víctima fue Vyacheslav Kovistik, de 15 años, a quien Slivko mató en el otoño de 1984. El 23 de julio de 1985, Slivko mató a su última y séptima víctima, Sergei Pavlov, de 13 años. El niño desapareció después de decirle a un vecino que se encontraría con el líder del Chergid para participar en una película casera. Aunque la policía informó a la madre de Pavlov que su hijo probablemente era un fugitivo, sus padres permanecieron completamente incrédulos y se negaron a aceptar esa explicación. Ambos padres interrogaron directamente a Slivko, quien negó cualquier participación en la desaparición. Sin embargo,
El interrogatorio conducido por la madre de Pavlov con otros miembros del Chergid reveló información perturbadora. Varios chicos habían participado en experimentos de ahorcamiento supuestamente para estirar la columna vertebral en esfuerzos para estimular el crecimiento por insistencia de Slivko, y los chicos invariablemente perdían la conciencia durante estos experimentos. Después de la desaparición de Sergei Pavlov, una fiscal local llamada Tamara Languilleva comenzó a investigar activamente la ausencia del niño. Sus investigaciones duraron varios meses, y en noviembre de 1985, Languilleva descubrió que varios otros chicos que frecuentaban el mismo club juvenil también habían desaparecido a lo largo de varios años. Muchos de ellos, como Pavlov, habían informado a sus parientes que participarían en películas caseras filmadas por Slivko antes de desaparecer. Aunque Languilleva no encontró evidencias de ninguna ilegalidad obvia en la forma en que el club juvenil realmente funcionaba, su interrogatorio con varios chicos que aún eran miembros activos reveló información alarmante. Muchos miembros habían acordado ser ahorcados hasta la inconsciencia en experimentos controlados por Slivko, como parte de un ritual repetido para sus películas partidarias caseras. Muchos de estos miembros actuales y antiguos del club juvenil también relataron haber sufrido episodios de amnesia temporal después de recuperar la conciencia. Por recomendación insistente de Languilleva, un fiscal municipal autorizó un registro formal y oficial en la casa y en el club juvenil de Slivko en diciembre de 1985. Aunque pocas evidencias incriminatorias fueron recuperadas en la casa de Slivko en Stavropol, un registro minucioso en un cuarto oscuro cerrado en su club juvenil reveló un acervo verdaderamente macabro. Los investigadores encontraron innumerables fotografías y películas retratando explícitamente el ahorcamiento, el abuso sexual y el desmembramiento de sus víctimas. También fueron recuperadas innumerables cuchillos, hachas y rollos de cuerda y manguera de caucho. Además, encontraron aparejos que atestiguaban su fetiche por zapatos, incluyendo varios pares de zapatos y botas de niño que habían sido completamente aserrados a la altura de la mitad del pie. Confrontado con las evidencias abrumadoras recuperadas de su cuarto oscuro, Slivko comenzó a confesar sus crímenes el 28 de diciembre de 1985, exactamente el día de su 47º cumpleaños. Confesó haber ahorcado y asesinado a 7 chicos a lo largo de 22 años, y también admitió haber ahorcado hasta la inconsciencia a otros 36 chicos que sobrevivieron. Anatoly atribuyó sus crímenes a la angustia causada por la frustración sexual y enfatizó que el objetivo principal de retener las fotografías, películas y objetos personales de las víctimas era alimentar sus fantasías eróticas por medio de actividades masturbatorias y aliviar la tensión interna que sentía. Slivko también alegó que inicialmente esperaba que la retención de las fotografías y películas de sus ahorcamientos fatales fuera suficiente para evitar el resurgimiento del deseo de cometer futuros homicidios. Sin embargo, con el paso del tiempo, los intervalos entre la voluntad de asesinar y desmembrar a una nueva víctima disminuyeron gradualmente. Sus víctimas de asesinato, afirmó, tenían todas entre 11 y 15 años y gradualmente aprendió por medio de la metodología de sus crímenes sucesivos lo que llamó lecciones valiosas para minimizar o destruir cualquier evidencia incriminatoria que realmente ligara sus asesinatos directamente a él. Durante los interrogatorios, Anatoly mantuvo una calma perturbadora. Hablaba como un científico describiendo un experimento, como alguien que estaba simplemente investigando la naturaleza de la muerte. Nunca demostró remordimiento verdadero, solo una curiosidad intelectual distorsionada. En una de las grabaciones encontradas por los investigadores, observaba el cuerpo de un niño inconsciente y comentaba fríamente sobre lo que llamaba el fascinante límite entre la vida y la nada. En febrero y marzo de 1986, Slivko condujo a los investigadores a los cuerpos desmembrados y enterrados de 6 de sus 7 víctimas en lugares remotos y aislados. No logró localizar el cuerpo de su primera víctima, Nikolai Dobryshev, que había abandonado en el río Kuban más de 20 años antes.
Anatoly fue formalmente acusado de los 7 asesinatos, además de 7 acusaciones de abuso sexual y 7 acusaciones de necrofilia. Fue mantenido bajo custodia en una prisión de máxima seguridad, esperando juicio. El juicio de Anatoly Slivko fue realizado en Nevinomysk en junio de 1986. Sorprendentemente, se declaró inocente de todas las acusaciones, alegando que las 7 muertes fueron completamente accidentales y que nunca tuvo la intención de matar a ninguno de los chicos. Fue considerado culpable de todas las acusaciones presentadas contra él y sentenciado a la pena de muerte por fusilamiento a finales del mismo mes. Fue entonces transferido a la prisión de Novocherkassk para esperar la ejecución. Slivko presentó recurso de su condena ante la Corte Suprema de Rusia, pero el recurso fue prontamente rechazado. A petición de un detective de Rostov, llamado Víctor Burakov, la policía solicitó que Slivko proporcionara información y análisis sobre las mentes de asesinos en serie apenas algunas semanas antes de su ejecución programada. Burakov estaba activamente involucrado en la cacería de un asesino en serie no identificado que operaba en el Oblast de Rostov y alrededores, conocido como el asesino de la Franja del Bosque, que ya había matado como mínimo 29 víctimas en el momento del contacto inicial con Slivko. Anatoly acordó con esta petición y consintió en participar en entrevistas presenciales y correspondencia manuscrita con los investigadores. Slivko proporcionó a los investigadores un análisis profundo de cómo infractores como él eran capaces de funcionar normalmente en la sociedad sin detección o sospecha durante largos periodos. Describió las reglas generales que había creado respecto a cómo sus crímenes debían ser cometidos para alcanzar el resultado deseado sin ser descubierto. También ofreció consejos sobre cómo prevenir el surgimiento de futuros infractores como él en la sociedad soviética. Entre sus sugerencias estaba la propuesta de que las escuelas soviéticas deberían proporcionar a los alumnos adolescentes mayor conocimiento y aceptación de la sexualidad y educación sobre parafilias. En una carta, escribió que si hubiera tenido conocimiento adecuado sobre perversiones sexuales, podría haber buscado un médico tan pronto como los primeros síntomas anormales aparecieran. Sin embargo, Slivko sabía poco sobre la cacería humana específica en curso en el Oblast de Rostov, y muchos de los consejos específicos que proporcionó sobre aquel caso particular probaron ser incompatibles o incorrectos. En la época de la entrevista final de los investigadores en el corredor de la muerte con Slivko, su ejecución programada estaba marcada para ocurrir en pocas horas. De acuerdo con el fiscal Isa Kostoyev, quien participó en ese encuentro final, tras la conclusión del encuentro, deliberadamente engañó a Slivko, haciéndole creer que se reunirían nuevamente en una fecha futura. Kostoyev estrechó la mano de Anatoly y dijo que la próxima vez conversarían con más detalles. El entonces no identificado asesino en serie de Rostov, Andrei Chikatilo, sería arrestado posteriormente en noviembre de 1990 y condenado por matar a 52 mujeres y niños en octubre de 1992. El 16 de septiembre de 1989, pocas horas después de su entrevista final con el fiscal Kostoyev, Anatoly Yemelianovich Slivko fue llevado de su celda en el corredor de la muerte a una sala a prueba de sonido en la prisión de Novocherkassk. Fue ejecutado con un solo disparo en la parte posterior de la cabeza. Tenía 50 años de edad. La prensa soviética evitó divulgar detalles extensos del caso, pero el juicio y la ejecución de Slivko sacudieron profundamente al país. La pregunta, que permaneció sin respuesta completa, fue cómo un hombre que debía proteger, educar y nutrir a la juventud se había transformado en un depredador tan metódico y calculador. Los archivos de video y fotografías fueron confiscados por las autoridades y mantenidos en secreto permanente. Las familias de las víctimas jamás pudieron ver las grabaciones que Slivko había hecho de sus hijos, y muchos consideran que esto fue un alivio, ahorrándoles imágenes que ciertamente serían traumáticas más allá de la comprensión. Anatoly Slivko permanece como uno de los casos más perturbadores de asesinos en serie de la historia soviética. Es recordado no solo como un asesino que quitó la vida a 7 chicos inocentes
y abusó de decenas de otros, sino como un ejemplo aterrador de cómo el mal puede esconderse perfectamente detrás de una fachada de bondad, autoridad respetable y la sonrisa confiable de un hombre común. Durante más de 2 décadas, vivió una doble identidad perfecta, siendo de día el educador ejemplar elogiado por las autoridades y la comunidad, y de noche el asesino metódico que documentaba meticulosamente cada detalle de sus crímenes horrendos. El impacto del caso Slivko reverbera hasta los días actuales en discusiones sobre psicología criminal, especialmente en lo que se refiere a la capacidad de ciertos individuos de mantener personalidades públicas impecables mientras cometen atrocidades en secreto. Psicólogos y criminólogos han estudiado extensivamente su capacidad de compartimentar completamente los diferentes aspectos de su vida. Mientras en casa era un esposo y padre presente, y públicamente un líder comunitario respetado que recibía honores oficiales del gobierno soviético, él simultáneamente mantenía un archivo meticuloso de sus víctimas, guardando zapatos, fotografías, películas y diarios detallados de cada crimen. El hecho de que Slivko haya operado durante 22 años sin ser detectado, incluso después de la desaparición de múltiples chicos de su propio club juvenil, plantea cuestiones perturbadoras sobre las fallas sistémicas en la protección de niños y adolescentes vulnerables. Su posición de autoridad y respeto en la comunidad funcionó como un escudo casi impenetrable contra sospechas. Cuando padres preocupados relataban la desaparición de sus hijos, la policía frecuentemente descartaba los casos como fugas, especialmente porque Slivko era visto como una figura moral ejemplar. La fiscal Tamara Languyeva enfrentó resistencia significativa en sus investigaciones iniciales, precisamente porque pocos conseguían creer que un hombre con semejante reputación pudiera ser capaz de tales actos. La metodología empleada por Slivko demostraba un nivel perturbador de planificación y premeditación. No actuaba por impulso, sino que seguía rituales elaborados que habían sido desarrollados y refinados a lo largo de años. La utilización de éter para anestesiar a las víctimas, la insistencia en uniformes específicos que recreaban la escena del accidente de 1961, la filmación meticulosa de cada etapa y la retención de recuerdos físicos revelan una mente que no solo cometía crímenes, sino que intentaba perpetuamente revivir y controlar un momento traumático y sexualmente estimulante de su pasado. Sus diarios muestran que registraba fechas, horarios y reacciones específicas de las víctimas con la precisión de un investigador científico, aunque sus experimentos fueran absolutamente perversos y criminales. El aspecto más chocante del caso quizás sea el hecho de que 36 chicos sobrevivieron a sus experimentos de ahorcamiento, pero fueron devueltos a la conciencia sin memoria completa de lo que había ocurrido. Muchos de estos sobrevivientes vivieron con fragmentos de memoria confusos y episodios de amnesia temporal. Fue solamente después del arresto de Slivko que algunos de estos jóvenes consiguieron comenzar a reconstruir lo que había sucedido con ellos. El trauma psicológico infligido en estas víctimas sobrevivientes fue inmenso, incluso aunque no hayan sido asesinados. Fueron manipulados, traicionados por una figura de confianza y autoridad, sometidos a abusos, mientras inconscientes, y forzados al silencio a través de amenazas veladas. La confesión de Slivko y su subsecuente cooperación con las autoridades, llevando a los investigadores a los lugares donde había enterrado los cuerpos, fueron particularmente perturbadoras por la completa ausencia de remordimiento genuino que demostró. No expresó culpa o arrepentimiento por las vidas que destruyó o por las familias que despedazó. En cambio, hablaba sobre sus crímenes en términos clínicos y analíticos, como si estuviera describiendo experimentos científicos legítimos. Su afirmación de que estaba estudiando la frontera entre la vida y la muerte y su descripción del orgasmo que experimentó al presenciar el accidente de 1961 como excitación y curiosidad científica revelan una mente profundamente distorsionada que había racionalizado actos monstruosos como búsqueda intelectual. La decisión de Slivko de colaborar con los investigadores que buscaban información sobre otros asesinos en serie, particularmente el asesino de la Franja del Bosque, demuestra su necesidad continua
de verse como alguien con conocimiento especializado valioso. Incluso en el corredor de la muerte, mantuvo la postura de un experto ofreciendo insights profesionales en vez de un criminal condenado enfrentando las consecuencias de sus actos atroces. Sus cartas a los investigadores sugiriendo reformas educacionales sobre sexualidad en las escuelas soviéticas muestran una capacidad limitada de reconocer que sus crímenes no eran resultado de mera ignorancia sobre sexualidad, sino de parafilias profundas y elecciones conscientes de victimizar a niños vulnerables. El silencio relativo de la prensa soviética sobre el caso refleja tanto la incomodidad cultural con crímenes de esta naturaleza como el deseo del régimen de no publicitar fallas en sus sistemas de protección a la infancia. El hecho de que Slivko había recibido reconocimiento oficial como profesor honorario de la Unión Soviética y sido elegido diputado del Consejo Municipal mientras simultáneamente asesinaba niños era profundamente embarazoso para las autoridades. La revelación de que uno de los educadores más condecorados de la región era en realidad un depredador sexual serial y asesino de niños sacudió la confianza pública en las instituciones responsables de proteger a los jóvenes. Las familias de las 7 víctimas fatales, Nikolai Dobryshev, Alexei Kovalenko, Alexander Nesmeyanov, Andrei Pogasyan, Sergei Fatniev, Vyacheslav Kovistik y Sergei Pavlov, vivieron durante años sin saber el destino real de sus hijos. Muchas fueron inicialmente informadas de que sus hijos eran fugitivos que habían elegido dejar sus hogares. La verdad, cuando finalmente fue revelada, fue infinitamente más horrible que las incertidumbres que habían soportado. El hecho de que Slivko había filmado y fotografiado los abusos y asesinatos y que ese material había sido encontrado cuidadosamente archivado en su cuarto oscuro añade otra capa de horror al caso. La decisión de las autoridades de mantener esas grabaciones en secreto permanente y no permitir que las familias las vieran fue, sin duda, un intento de ahorrar a estos padres y hermanos imágenes que serían imposibles de procesar u olvidar. El caso de Anatoly Slivko continúa siendo estudiado en programas de psicología criminal y entrenamiento de aplicación de la ley como un ejemplo particularmente claro de cómo depredadores sexuales pueden usar posiciones de autoridad y confianza comunitaria para acceder a víctimas. Demuestra la importancia crítica de no permitir que la reputación pública de un individuo impida investigaciones adecuadas cuando hay evidencias de comportamiento sospechoso. La persistencia de la fiscal Tamara Languyeva, quien continuó investigando a pesar de la resistencia inicial debido a la reputación de Slivko, fue fundamental para finalmente interrumpir su ola de crímenes. La ejecución de Slivko, el 16 de septiembre de 1989, cerró definitivamente su capacidad de causar más daños, pero no respondió a todas las cuestiones sobre cómo había operado impunemente durante tanto tiempo. No trajo de vuelta las 7 vidas perdidas, ni deshizo el trauma infligido a los 36 sobrevivientes. No restauró la inocencia robada de decenas de chicos que confiaron en un hombre que debía protegerlos. Y no eliminó la realidad perturbadora de que depredadores como Slivko continúan existiendo en todas las sociedades, frecuentemente escondidos detrás de fachadas respetables. El legado del caso Slivko es un recordatorio sombrío de la importancia de vigilancia constante en la protección de niños y adolescentes vulnerables, de la necesidad de tomar en serio relatos de comportamiento sospechoso independientemente de la posición social del acusado, y de la realidad de que el mal genuino puede existir dentro de personas que parecen, en todos los aspectos superficiales, ser miembros ejemplares de la comunidad. El verdadero monstruo, como el caso de Anatoly Slivko demuestra tan claramente, puede ser exactamente aquel que todos juran conocer y confiar.